Hola, buenas noches. Qué bueno ¿Cómo estar vamos? otra vez aquí conectados. Nos habíamos retrasado un poquito, pero bueno, aquí estamos ya, ¿no? Teniendo problemas con la internet, hemos tenido muchos inconvenientes. Tuvimos ahí unos problemas del router y pues las señales de verdad que nos dan a veces las empresas de servicios de estos de internet no es que sean muy fuertes. Aprovechamos para poner la queja. Queremos colocar una queja pública, nos falla, lo teníamos conectado, todo estaba listo y en el momento de darle clic para iniciar bueno, se sale. Bueno, pero nada, aquí estamos y felices de poder estar nuevamente conectados con cada uno de ustedes. Bueno, y hoy con un tema nuevo que hemos titulado Pelea de la manera correcta. Pelea de la manera Pelea de la correcta. manera correcta. Y ahorita que hablábamos antes de iniciar, hablábamos si se había alguna vez nos han dicho que debemos pelear de la manera correcta o incorrecta, o que le decían a uno no pelee. Sí, a veces o sea, creo que hay diferentes situaciones, ¿no? Como en algunas defiéndase, en otras sencillamente no pelee o no haga las cosas así, o sí, o sea, depende de la situación, creo yo. ¿Alguna vez alguien te dijo no pelees? Porque, pues, y no solo también en el colegio, ¿no? En esto que hablan hoy en día moderno del bullying, es algo que siempre ha existido, ¿no? Y a uno le decían, no peleé, no. No en el colegio. Casi siempre las mujeres, las tías, la mamá, no peleé, no se defienda, ¿no? Sí, Pocas palabras. Y los hombres le decían, no, si le pegan, métale un puño, sí. Y era la manera de decirle a uno que en cierta manera se defendiera, ¿no? sí, Que se defendiera. Pero claro. pensaba yo que en algunas ocasiones de pronto se nos quedaba por allá en el disco, ese no peleé, porque uno decía que pelear era malo. Y bueno, depende cómo peleemos, porque la vida podríamos decir que es una batalla, una pelea diaria, una lucha diaria, Claro, sí. que si nosotros no la enfrentamos, que si nosotros nos peleamos por ella, pues sencillamente nos estamos rindiendo. Y muchos de nosotros pudimos haber aprendido así como ese no se puede, o no lo hagas, o no vas a lograrlo, o esas palabras a veces que nos reforzaron y de pronto no nos enseñaron a De pronto es manejar, más en ese sentido, ¿no? a enfocarnos, En ¿no? que muchas veces pues se presentan situaciones en la vida o cosas en nuestra vida o retos o problemas y ese saber que hay que dar la batalla, ¿no? Porque Mira, muchas veces pasa eso, ¿no? Que tenemos cosas por afrontar, pero ahí es donde no podemos rendirnos, es donde nos toca luchar, donde nos y yo toca pienso en eso que dar de la pronto pelea. también va con el carácter, ¿no? Porque de pronto tú dices, no, yo fui de carácter fuerte, ¿no? Como que no me defendía, me gustaba alegar, me gustaba, y hay personas que son así, ¿no? Y le decían como algo más negativo. Y mira que a veces el cómo lo hacía era lo negativo, más no quisieron apagar como su carácter, ¿no? A veces no, Sí, tienen que ser todos que noblecitos, como dicen, como soldaditos firmes, un, dos, tres, y ya. Igual que al que es sencillo, no llora, que no pelea, que no se defiende, ese es el modelo. Y de pronto eso nos puede, y perdónenme la expresión, como rayar un poquitico por allá adentro, porque podemos creer que la vida no hay que lucharla, no hay que enfrentarla, ¿cierto? No hay, igual que esa frase que le dicen, tú eres mi campeón y cuando pierde, entonces, ¿qué hace? ¿Sí? sí, Entonces, yo creo que no es no pelear, sino pelear de la manera correcta. correcto. Hacerlo como debe ser, no a los golpes, no con armas, no con violencia. Ese pelear puede ser como defenderse, como luchar por lo que quiero, ¿cierto? Sí. Y es algo que me llama la atención, que estábamos leyendo hace unos días el devocional en el libro de Éxodo capítulo 17 del 8 al 16. Y es una pelea la que se enfrenta, ¿no? Sí, es una Dice, batalla. dice que Amalek vino a pelear contra el pueblo de Dios o el pueblo de Israel, ¿cierto? Sí, Y entraba yo en ese debate de ¿por qué pelear? ¿Por qué esa lucha? Si ellos, Dios les estaba guiando, Dios les había hecho libres, mejor dicho, Dios iba delante de ellos. Y sí. aquí aparece como que el Señor no está ahí en el momento, en la escena. Si usted lee el versículo del 8 al Seis. 16, no aparece Dios sino hasta lo último hablando, como en el 14. Y,
y se arma yo me imagino, ¿no? La situación. Y yo decía, ¿por qué Dios permitió eso, no? Sí. ¿Tú por qué crees que Dios permitió eso de que se llegara Amalek y los atacara cuando estaban ya Bueno, como... pues si lo traemos un poquito a la realidad nuestra, Ujú, pues pensaría que está mostrando una realidad precisamente y es que en la vida hay batallas, ¿no? En la vida ujú. se presentan situaciones así, no es que vamos a andar por la vida Peleando con y la el gente. no, o el camino va a estar abierto siempre. O si, Sí, o o si, sea, nosotros en la vida encontramos obstáculos, encontramos ujú. situaciones que nos toca superar, en las que nos toca esforzarnos, en las que nos toca dar la batalla. Y yo creo que cuando vemos un poco, teniendo en cuenta pues lo que venía pasando con el pueblo y que ellos salieron, ellos realmente no levantaron espada contra los egipcios, No, porque sino que Dios mismo les abrió el camino ujú. y ellos salieron. Y ahora se presenta esto en el que sí hay una batalla en que vienen a atacarlos, en que pues o se defienden o se defienden, ¿sí? Entonces, pues piensen un poquito en el contraste, pero entendemos eso, ¿no? No es que uno va a andar por la vida y siempre todo el camino va a estar despejado, sino que Y hay lo, momentos en que tenemos que dar la batalla, en que tenemos que pelear, en que tenemos que no pelear, no estamos agarrar hablando de eso, sino, de violencia, sí, sino de levantarnos de y poder, enfrentar las cosas, sí, de superar, vencer de los vencer obstáculos, los obstáculos o enemigos de la retos vida. o situaciones, exactamente. Y es esa parte que me gusta de la Biblia, que no omite de que aunque estaban con Dios, aunque la presencia de Dios iba adelante, aunque Dios era su provisión, aunque Dios todo lo era para ellos, y aunque Dios los había defendido y aunque Dios tenía el poder de no permitir esa batalla, Sí, les permite esa batalla y yo digo, porque algo quería enseñarles. claro, Uno, pues que la vida, en la vida hay esas batallas, hay luchas, sí, hay dificultades, que la vida no es así todo color de rosa, ¿no? Lo otro es que yo pienso que después de una batalla, pensando nosotros en la vida, tenemos muchas batallas, uno siempre aprende. sí, Uno, sí, eso es cierto. uno siempre saca cosas buenas. Si usted supo pelear, no, yo cuando luché esto, mi estudio, mi relación, mi salud, tantas cosas que se vuelven las batallas de la vida diaria, y uno sale con un desarrollo, con un carácter más fortalecido. Claro, uno aprende de esa experiencia. ¿Cierto? Tú que has Sí, sufrido o que sufriste de una enfermedad que se llamaba terminal, yo creo que el después de esa batalla que peleaste contra la muerte, sí. no sales igual. No, claro, pues en algunos momentos he dicho, pues ha sido una experiencia súper fuerte en mi vida, pero yo creo que formó muchas cosas en mí, muchas cosas positivas, o sea, muchas cosas buenas, sí. En su momento fue muy difícil y pues yo sé lo que implica una quimioterapia, yo sé las secuelas que dejan y sé que cuánto se sufre a través de ese proceso. Sí, hay, Pero, pero yo creo que al final todos aquellos que hemos superado decimos, hemos aprendido muchas cosas. y mira que no solo en eso, ¿no? Sino en enfermedades, sino también en la relación sentimental. Por ejemplo, nosotros como esposos hemos tenido luchas, no peleas de, pero sí peleas de luchas, de dificultades, de acoplarnos. Claro, Y uno va aprendiendo porque uno dice, bueno, ya sé que por ahí no es, sé que por acá es, y no es omitir de pronto, no, es que no tenemos un conflicto, no tenemos, no, aprendemos que el diálogo, en el trabajo, yo aprendo que tengo que ser diligente, por eso estoy abriendo el abanico, o aprendemos que no debemos estar luchando entre nosotros, sino juntos que somos luchamos, complemento, claro, no somos competencia. juntos luchamos para superar y para afrontar las cosas que se presentan en un hogar. Pero mira que hay veces yo puedo ser o el peleón que utilizo los recursos inadecuados y Sí, acabo con la persona o me acabo yo mismo. O dos, ese que no hace nada, no dice nada y come y se daña y después cuando explota. Entonces hay cosas que vale la pena pelear con claro. los recursos. Ahí es que saber pelear. Exactamente. Sí, Entonces, yo creo que es esa enseñanza que el Señor quiere darle a ese pueblo. sí, Y creo que algunas de las cosas que me llaman la atención dice que Moisés, vamos a leerlo, en el versículo 8 dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalé lo atacaron. Así que Moisés les ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalé. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Y es eso que quería enseñarle. Yo le preguntaba a Dios mientras hacíamos esto, ¿qué querías enseñarle? sí. Y lo primero que encontramos, ¿qué fue? Pues es importante aprender a usar los recursos que Dios ha dado. Y pues precisamente dice ahí en el versículo que Él toma la vara de Dios, ¿no? Ujú. Dice que voy a estar allí con la vara de Dios. Es bien interesante
que ahí no aparece un Dios antes diciendo, mire, va a venir un conflicto, va a venir una pelea, usted va a hacer esto y esto y esto. Hay veces O Dios lo no, hace con uno, ¿no? sí, Hay veces uno siente, uno percibe, hay sueños, hay personas, hay palabras, pero mira que aquí los coge como, entre comillas, desprevenidos, sin esa advertencia de Dios. sí, Pero el hecho de que los ataque no quiere decir que Dios no estaba, porque Dios ya le ha dado un recurso. Y la vara para Moisés tenía que ver con esa autoridad delegada cuando se había encontrado con Dios en esa zarza, cuando Dios le había dicho los propósitos, las promesas, o sea que esa vara era promesas, era Dios, la salida de Egipto era la incluso salida, también era la era demostración del poder de Dios. Y él lo que hace, de pronto el tiempo no le da y dice, y ya nos cayeron, utilicemos los lo que recursos tenemos, que tenemos claro, en Dios. Y es bien interesante porque él no utiliza los recursos primero como humanos, ¿no? ¿Qué hago? Mire, que cómo andamos de cuchillos, cómo andamos de armas, cómo andamos. No, sino que su primer recurso es yo subiré, estar en un lugar estratégico. Allí sosteniendo, levantaré sí. la vara mientras que ustedes están allí peleando, ¿no? Y me parece bonito porque evidencia esa dependencia de Ujú. Moisés hacia Dios, ¿no? En medio de las situaciones de la vida, en medio de lo que ocurre, lo que tú decías, no es como esa desesperación de ¿y ahora qué voy a hacer? Sino que él vive, notoria esa dependencia hacia Dios y se hace evidente en cualquier momento. Pues Y tanto lo, así que su reacción es esa, ¿no? No sí, es algo como que Dios está de último, sino que su primera reacción es voy a sostener la vara de Dios y, en mi mano. y mira que también hay otros recursos ahí y es la parte, bueno, espiritual, donde la base de su pelea es espiritual. Sí, Pero también está la otra parte donde les habla acerca, en ese mismo versículo, de la importancia de, le dice a Josué, ve y escoge hombres, claro. ¿cierto? Y esos hombres que escoge yo me imagino que tendrían algunas características, ¿sí? Dice el versículo 9, así que Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear. Sí, o sea, hay recursos naturales y recursos Lo espirituales. anterior era el recurso Sí, espiritual como con lo que Dios te ha dado, ¿no? La autoridad, el poder, la oración, la la palabra, fe, la la fe, dependencia, sí, la confianza en Dios, todas esas así cosas, es. ese recurso tú lo tienes y yo lo tengo. Esa autoridad, esa promesa que Dios te dio, si tú ves que tu hogar está cayéndose, Señor, yo me casé, yo te presenté mi hogar, tú eres el testigo de este pacto, si tu trabajo está mal, mira Dios, tú eres mi provisión. Esa es la parte espiritual, ¿cierto? Sí, Pero también hay una parte humana aquí, que es donde también quiere enseñarles de ir y hacer, ¿no? de trabajar en unidad, Sí, porque es el segundo recurso. No solo sí, utiliza el recurso que tú tienes, sino entiende que esto requiere de equipo. unidad. Y en ese trabajo en equipo, pues ve uno lo que decíamos ahorita, o sea, Moisés está con la vara y está pues obviamente invocando el nombre de Dios y está el pueblo que va, pero vemos también lo que ocurre y es que llega un punto en que Moisés con la mano levantada pues Se cansó. se cansa y llegan algunos hombres a sostener su mano, entonces ve uno ese trabajo en unidad o ese trabajo en equipo donde cada uno realiza diferentes funciones para poder alcanzar la victoria en esa situación. Pero es bien interesante la palabra escoge, ¿no? Escoge. Y yo me puse a pensar, ¿por qué escoge? O sea, no es como todos, ni cualquiera ni todos. Claro. Escoge, como selecciona. Como que como quien dice esos están capacitados o esos que Sí, llevamos sí, están capacitados para. sí. Y si a ti te dicen, por ejemplo, escoge para una batalla, uno Pues uno mira, busca ciertas características, ¿cierto? creo yo. Por ejemplo, si usted Por lo menos que se vea simplemente va a fuerte, ¿no? jugar un partido de baloncesto, de voleibol, y tiene un poco de gente ahí, y usted, uno escoge que, ah, mire, este es el alto, este es el bajo, pero también uno Sí, escoge personas claves, por ejemplo, yo diría que como era alguna estrategia también espiritual, porque Moisés le estaba diciendo, levantarle la vara, sí, necesita gente de fe, claro, gente dispuesta a obedecer, a tener visión, sí. porque imagínense si hubiera escogido de los que la pasaban renegando. Allá No, no, que Moisés va a pensar que con una varita levantada nos va. No, y si hubieran cogido a machete a Moisés y decirle, no sea loco. Entonces yo creo que el con quién me uno es clave también. sí, es importante. Porque no es solo la unidad. Porque si yo me uno, la Biblia habla de algo que llama yugo desigual. Y lo utilizamos solo para la parte sentimental. Pero en el trabajo, En en todo mi lo que vida hacemos, ¿no? diaria necesito saber con quién estoy, con quién me asocio. Porque si Claro. yo soy, por ejemplo, un hombre de fe, creo en Dios y pongo mi empresa, pongo mi familia, y el otro no, ahí van a haber problemas. Ahí creo yo que es importante tener
una misma visión, porque si lo que tú decías ahorita, Moisés tenía una visión y tenía, pues él está con su vara, pero si el pueblo estuviera renegando o toman personas que están renegando, pues obviamente estarían con una visión totalmente diferente a la de Moisés. Y es importante eso, unirnos con personas con las que podamos compartir esa visión de la vida, esa visión de las cosas para poder Y, pues alcanzar y ese la Biblia propósito. dice que a veces a las personas que no creen en Dios, las cosas que se hacen en Dios son locura o parecen locura, no la entienden. Entonces, si yo te digo a ti, por ejemplo, amor, necesitamos que oremos juntos, porque vamos a pedirle a Dios por esta situación económica, por esta salud, por esta relación, por el futuro de la hija, por no sé. Tú me vas a decir, claro, hagámoslo y tal vez dirá, hagamos un Claro, ayuno, estrategias espirituales, porque eso es lo que hemos aprendido, eso es lo que Dios nos ha dado. Pero si yo le digo a una persona que no cree en Dios, oremos juntos, le digo, está pues no loco. ahora, Eso no hay obviamente. que orar, lo que hay es Sí, que claro, hacer esto, hay que hacer lo otro. Si es peleando con su mujer o con su... Defiéndase, grítela, dígale, mande. En el trabajo no se deje, renuncie, haga. Porque hay veces no nos unimos de la manera adecuada. Claro, si usted tiene su hogar y usted dice, no, pastor, pero es que mi esposo, no, mi esposa no es creyente, pues hay que orar, hay que ganárselos en esa oración. Tal vez no con ellos, porque no van a entenderlo, pero sino sí por tú ellos, frente a Dios por ellos, claro, por ellos. Y si lo puedes hacer, bueno, con tu hijo, con tu hermano, y qué bueno que Dios nos ha dado la familia de la fe. sí, Porque tú es dices, no, importante. ninguno es creyente, ninguno cree, ni es que yo medio creo. Pues ven a la familia de la fe. Esa es una de las cosas que hace Dios, ¿no? Sí, Unirnos, claro. Moisés trabajaba con Aarón, que era su familiar, pero también con Josué, con otros más que con no eran otros, familiares, sí, pero que tenían la fe. sí, Y esto es clave en la vida. claro, es importante. Y muchas veces uno precisamente en la iglesia se aísla, ¿no? Pensando como vengo solo, estoy solo, pero a veces como que no dimensionamos las cosas y no utilizamos esos recursos que tenemos, no utilizamos pues algo tan importante como es el compañerismo, como el Ujú. poder acudir a aquellos que pueden ser de apoyo en diferentes áreas de nuestras vidas. Queremos luchar Y es solos. importante, ¿no? A Sí veces es, queremos luchar solos, no, qué vergüenza que sepan, qué pena, claro, pero para eso es la familia. Lo que claro, pasa es que ven, nosotros hemos tenido problemas de familia, que uno aunque tiene su hermano, sus familia, su mamá, sus padres, a veces uno no le dice a ellos porque no se siente como en confianza, aunque es la familia, ¿no? De sí, pronto si se siente que la van a juzgar o yo no voy a molestarlos y lo transportamos también a la familia de la fe. sí, Ay, no, yo no me... Pero mira que es un recurso que no podemos omitir. claro. El pueblo de Dios eran todos y pelearon todos. Y es bien, no, yo necesito decirle, yo a veces tengo amigos, muy pocos, pero sí que les digo, venga, ayúdeme a orar por esto, estoy pasando por esto, porque entiendo que hay un recurso. Y ese recurso es que yo no puedo solo, que yo me canso Claro, y que yo necesito que alguien me ayude a levantar las manos cuando yo no puedo. Así así que es. no lo hagas solo, no lo hagas sola. Por ejemplo, pide consejería. En la iglesia está abierta para consejería espiritual, donde podemos hablar. Ven a la oración, ven a los cultos y escucha la palabra, porque todos estos son recursos que se dan en unidad. Por eso la Así es. iglesia no es el lugar, no es la pared, no es el edificio, Sí, sino son somos las personas. personas, exactamente. Y la unidad trae poder porque dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Así es. Entonces, esa es la parte que necesitamos entender o que el Señor quería enseñarles a ellos. No solo yo estoy para ayudarles, no solo yo estoy para sostenerles, sino también ahí está, yo te he Así es. dado a otro para que te apoye. Así Y lo es. tercero, Pues ellos obtuvieron la victoria y algo que ocurrió eh, en el versículo 14, vamos sí, a leerlo. Dice, después de la victoria el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta, Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y es importante recordar y celebrar esas victorias, ¿no? Eso fue lo que el pueblo hizo, lo que Dios le dijo al pueblo que celebró y hiciera. recordó, ¿no? Sí, Y a mí me llama la atención eso de que hay veces nosotros no celebramos las victorias, ¿no? Eh, Hay veces decimos como que estamos tan cansados que... Y el celebrar las victorias nos llena de fe, nos sí, llena de alegría, de gozo, de reconocimiento.
Yo me acuerdo que cuando yo tuve que hacer el examen del IFES, porque bueno, no voy a contar mi historia, pero no pude hacerlo en un colegio común y corriente, estudiar común y corriente, sino me tocó hacerlo diferente. Y esa fue una pelea que tuve en mi vida, de luchar y decir, voy a sacar mi bachillerato, después saqué, bueno, el resto de estudios que he logrado, hasta llegar a la licenciatura hoy en día. Pero lo que digo es que en ese proceso, cuando yo presenté el examen del IFES y todo esto, yo estaba solo. Pero Ujú. cuando fui a reclamar el examen del IFES allá en el centro, me acuerdo tanto, allá en el IFES en el centro, por ventanilla me entregaron el papelito, el Sí, diploma. el resultado. Y uno recuerda siempre que esos diplomas se entregan en una ceremonia con sus padres, se van a almorzar, elegantes, fotos. No, yo no, porque pues yo estaba solo. Pero ¿sabes qué hice? Cuando cogí el documento, le di gracias a Dios y dije, lo logré y me autoinvité a almorzar. Porque uno unas veces no celebra Sí, es cierto. y uno tiene que colocar esa banderita de lo logré en tu hogar, en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu comunión con Dios. Tienes que, así como tienes la lucha, es vencimos. Pues yo también lo hice. Mira que pensaba, ahorita que te escucho, pensaba como que, bueno, no soy la única que ha tenido eso, porque también cuando me gradué de la primera carrera profesional que hice, pues me compré algo que Se yo hizo un quería. autorregalo. Sí, me hice uno te regalo porque yo quería, o sea, yo dije, cuando termino, entonces me compré un reloj que había visto de X marca que pues yo Que te decía, yo gustaba, quiero, tú sí, y querías. yo lo quería. Entonces ese fue mi regalo, porque pensaba en eso. O sea, de pronto uno no se hace esos autorregalos, no hace esas celebraciones de esas batallas que uno ha librado y esas metas que ha Y mira qué alcanzado. bonito fuera que uno, por ejemplo, cuando tiene discusiones con su esposa, en caso de que son casados, poder después de eso celebrar. Hagamos una cena, salgamos a comer, para decir como que ese ciclo se cerró. Superamos. Exactamente, para mí es Sí, como algo también un poco mental de superar este ciclo. Ya lo sí, pasamos. En la salud también, bueno, voy a ir a comer lo que puedo comer, voy a disfrutar la vida, voy a salir de un viaje, Nos falta a veces celebrar. Nosotros sí, somos muy buenos como para lamentarnos, pero poco para celebrar. Como que no celebremos. claro. Y lo otro que ese celebrar también dice el Señor que recuerden para que sea, no me acuerdo si dice, utiliza la palabra perpetuo, un recuerdo Perpetuo. perpetuo. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces olvidamos nuestros triunfos. Y mira que eso tiene mucho que ver con hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ujú. O sea, muchas veces tenemos situaciones difíciles y en las que recibimos ese favor de Dios, pero cuando ya todo ocurre y nos sale bonito, nos olvidamos quién fue aquel que nos ayudó a salir de esa situación. Sí. Y Nosotros no entonces no, reconocemos a Dios. claro, no le damos ese reconocimiento y nos olvidamos por completo de todo lo que pasamos y de cómo Dios obró a favor nuestro, cómo Dios respondió a nuestra oración, cómo Dios nos dio la fortaleza, cómo Dios nos dio los recursos, ¿sí? Y es importante, es necesario hacerlo, Y ese recordatorio también tiene que ver con eventos futuros. Imagínate si sí. yo por ahí había Es una como un referente. película, que no me acuerdo, una película cristiana que mostraban que todos sus logros, si alguien recuerda la película, escríbanos ahí, decía que cada vez que había un muro donde estaban las fotos de todo lo que Dios había hecho, ¿Cuarto de guerra? no sé si fue Cuarto de ¿El Guerra cuarto de guerra, el o muro fue de la oración sería? sí, algo así, un muro de la oración Sí, un donde, cuarto de pero no guerra. solo había un muro donde estaba lo que pedía, pero había un muro donde estaba Sí, todo lo que Dios ya le había dado. Y sí, eso me parecía tan bonito porque uno decía, en los días difíciles, pues qué puedo bueno ponerlo recordar, ahí, pero mirar al lado, oiga, mire, Dios hizo, porque eso me da dar fe, claro, eso me da dar esperanza. Y lo tercero es que otros podrán escuchar, porque cuando en así esa es, película Cuarto de Guerra, que la recomiendo, había una mujer que ya había pasado una experiencia de orar, le estaba enseñando a otra y le mostraba, mire, yo también, porque es que es claro, necesario, una de las cosas que nos lleva a celebrar es acercarnos a Dios, reconocerle, también es tener esa marca de lo que Dios ha hecho, pero también llevar a otros a Dios. así es. Es la manera de celebrar, de reconocer. Entonces, todo lo que está ocurriendo no es no pelees, Ujú, sino utiliza los recursos adecuados. sí, Lo que Dios te ha dado, las personas que te rodean de fe, y también la celebraciones, celebración como un instrumento de fe. Así así que es, no estamos en la vida para ser vencidos, sino para vencer.
Y en esta hora que hemos tenido este tiempo con esta palabra, espero que Dios te esté hablando y que mientras hablamos algunas cosas vengan a tu mente, Así pero no es. se queden en historias, ay, sí, algo. No, que tú le digas hoy al Señor, Señor, tú eres el Dios de mis victorias. Señor, gracias por los recursos que me has dado, el Sí, talento Señor. humano, las capacidades, tu autoridad, las promesas que tú me has dado. Señor, gracias por mi familia, por mis hermanos de la fe, porque tal vez los he dejado, los he Sí, abandonado, Señor. pero hoy reconozco que necesito acercarme a ellos, que ellos son ese recurso divino que tú me has Así dado para es. permanecer, para pelear esas batallas, para avanzar, para algún día que me canse, que me levanten o para levantar a otros. Y tal vez Sí, tendremos que Señor decirle, Jesús. Señor, yo recuerdo las batallas, las peleas, las victorias del ayer y te doy gracias, porque hoy me enfrento a otras, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así Señor, es. yo bendigo a cada familia, bendigo a cada persona que está allí conectada, Señor, Sí, y Señor. yo Te ruego que esta bendecimos en palabra esta no se hora. quede en una teoría, en una historia, en una charla, Señor, sino que Sí, Señor penetre el corazón, Jesús. hable al espíritu y dé las herramientas que ellos necesitan, Señor. Les bendigo en el nombre de Gracias, Señor Jesús. Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarlos a la iglesia. ¿Dónde estamos ubicados? Carrera 67A, número 9568, junto a Cafán Floresta, en el barrio Los Andes. Ahí estamos súper fácil de ubicar aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos todos los domingos, nuestra reunión principal de celebración son todos los domingos a las 10 de la mañana. Así que Así es. estás bienvenido, bienvenida, puedes venir solo, puedes venir con tu familia, no te dé pena, somos una familia que queremos acompañarte a crecer en esa fe. No dejes para mañana el congregarte, no dejes a un lado, no, yo lo hago aquí en mi casa solo o sola. No, no se puede solo. Una de las cosas que Dios quería enseñarles es no se puede solo. Sí, Así que Señor. te invitamos 10 de la mañana. No te olvides darle compartir para que Así otros es. conozcan que hay que pelear la batalla de la manera correcta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao. Chao.